que no saben lo que fue la bajada. No, quemé todos los cuádriceps. Yo sinceramente no sé cómo voy a hacer mañana para caminar, y lo digo preocupada. Saluda. Bienvenidos a nuestro penúltimo video de la serie de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Hoy vamos a hacer una de las caminatas más clásicas, que es subir al glaciar Martial. Dicen que las vistas desde arriba son una locura, así que acompáñennos a comprobarlo. El sendero arranca a unos 7 kilómetros del centro de Ushuaia, así que podés venir en taxi o en auto. A nosotros nos cobraron la entrada 10.000 pesos argentinos a cada uno por ser extranjeros para poder subir al glaciar Martial, y esto fue en febrero de 2025. Este trekking tiene varias opciones de recorridos. Nosotros hicimos 3 de ellos: el sendero Martial, el sendero del bosque y el sendero de las nubes. El precio de la entrada fue 10.000 pesos argentinos. Bueno, así arranca el camino, medio feote. Pero ya vamos para allá. Para llegar a los caminos más largos hay que pasar sí o sí por el sendero Martial o el sendero del bosque. Incluso se puede hacer algún tramo en el sendero Martial y después cruzar al sendero del bosque y viceversa. Van hacia el mismo lugar, pero tanto el Martial como el del bosque son caminos paralelos, así que se tiene que elegir si se va por uno o por el otro. A mi entender, la mejor opción es subir utilizando el sendero del bosque, ya que a la vuelta se vuelve muy cansado, y volver por el sendero Martial. Tiempo estoy sentado sobre esta piedra. ¿Cómo vienes? Muy bien. Yo me pregunto, si no están con ganas de hacer un trekking largo, pero igual van al Martial, denle una oportunidad al sendero del bosque, porque la verdad que está muy bueno. Es un paseo más que un trekking, y vas sintiendo el ruidito del agua, vas conversando, además hay banquitos por todo el sendero. La verdad que está muy bueno como paseo cortito para salir a estirar las piernas. ¡Holi! Para que tengan una idea, nosotros demoramos aproximadamente 2 horas y media en subir y bajar. Había algunos que subían y bajaban muchísimo más rápido, y también había otros que demoraban mucho más que nosotros, pero depende de tu estado físico, de también si vas haciendo videos o no, como íbamos nosotros, si quizás en el medio parás para apreciar la vista, o también si arriba no está lloviendo y no está feo, aprovechás a quedarte cerca del glaciar para poder tomar fotos, apreciar la vista, y quizás, como nosotros, que nos tomamos un mate. En realidad Joaquín fue el que se tomó un mate, porque yo no tomo mate. Por primera vez vine en 2006 con mis papás y subimos en aerosilla, pero este año volvimos y justo estaba en reparación, así que subimos caminando, lo que realmente fue una locura porque no estábamos preparados en función a esfuerzo físico y también el calzado y la ropa que llevábamos, porque nos agarró una tormenta llegando al glaciar. Así que en este video les vamos a contar las precauciones que deberían de tener en cuenta para poder hacer este trekking y que todo salga bien.
Llévense una mochilita con una botella de agua y también algún snack por si en el camino necesitan algo de azúcar o un poquito de sal. Nunca viene mal llevar eso. Recuerden también llevar un gorro de abrigo y lentes de sol y, como siempre decimos, ponerse protector solar, porque en la Patagonia parece que hace frío y que el sol no te va a quemar, pero en realidad te quema el triple que en otros lugares. Justo a partir de este punto fue que todo se complicó porque arrancó a llover sin parar. Primero que nada, vayan con calzado apropiado. Si pueden ser botas, zapatos de trekking, es lo mejor, porque hay varias partes que son empinadas y son sobre piedra lisa. Entonces, con el rocío o la lluvia, te patinás. Realmente son empinadas y nosotros que fuimos con championes, o sea, zapatillas de deporte, pero con la suela lisa, tuvimos momentos en donde pensábamos que nos íbamos a caer. Luego, vayan con calzas y remeras térmicas, aunque sea verano, porque arriba hace frío. Si pueden ir con capas de ropa, mejor, porque abajo van a sentir un poco de calor, pero a medida que vayan subiendo van a sentir más frío. Y si la última capa de ropa puede ser impermeable, como pueden ver, yo tenía un pantalón azul que yo le digo pantalón de bolsa, y eso hacía que se me empapara ese pantalón, pero enseguida se secaba. Y lo de abajo, al ser calzas y remeras térmicas, hacían que yo pudiera mantener el calor corporal. Llegamos. El glaciar Martial tiene su nombre en honor al comodoro Luis Fernando Martial, quien comandó una expedición científica en 1883. Esa misión vino a Tierra del Fuego para estudiar el clima, los glaciares y la geografía del fin del mundo. Y en agradecimiento, el glaciar fue bautizado con su apellido. Durante décadas, el Martial fue una de las principales fuentes de agua potable de Ushuaia. Desde sus deshielos se canalizaba el agua hacia la ciudad hasta que el crecimiento urbano obligó a buscar otros sistemas. Hoy, aunque el glaciar se redujo bastante por el cambio climático, sigue siendo uno de los lugares más icónicos de la zona, donde puedes hacer una de las caminatas clásicas para los fueguinos y también tiene una de las vistas más impresionantes del canal Beagle. Bueno, al fin llegamos al glaciar Martial y miren la vista que tenemos de Ushuaia, un espectáculo. Cuando empezamos a bajar, o sea, a emprender el regreso, yo había pensado que la subida iba a ser lo más complicado, pero la bajada realmente estuvo muy heavy, porque es bastante empinada. Entonces, para poder mantener el equilibrio y no resbalarte, vas haciendo fuerza con las piernas para ir frenando y realmente quemás muchísimo los cuádriceps y las pantorrillas. ¿Quieren sacar culo? Yo vi un momento que me temblaban las piernas de verdad y realmente no sabía si iba a lograr llegar de continuo o me iba a tener que sentar. Afortunadamente llegamos bárbaro y pudimos ir a tomarnos un chocolate caliente espectacular, pero sí, terminamos muy cansados, así que tengan en cuenta que es un trekking que si no estás muy preparado físicamente, lo mejor es que subas y bajes en la aerosilla en caso de que ya la hayan reparado y esté en funcionamiento. Llegamos a la base, parece que están haciendo sillitas, tipo aerosillas. Llegamos muy temprano para ellas, ojalá el día que volvamos podamos usarlas porque no saben lo que fue la bajada. No, quemé todos los cuádriceps. Yo sinceramente no sé cómo voy a hacer mañana para caminar, y lo digo preocupada. Tenemos que caminar hasta el centro, hacer toda la costanera. No puedo más, no, eso es el domingo. Llegamos, chicos, llegamos.
En el estacionamiento van a encontrar estas casas de té que la verdad que están estratégicamente puestas. Bajamos de ahí directo a querer tomarnos una taza de chocolate caliente. La verdad está preciosa y tiene todo lo necesario para el turista que le gusta comprarse recuerdos. Tazas, imanes, llaveros, carteles, en fin, todo lo que se imaginen. Estos lugares para Martín y para mí son la perdición porque podemos estar una hora viendo cosas. Después nos llevamos siempre imanes, que es lo que tenemos como recuerdo, que es lo más fácil de transportar y además los tenés presentes ahí en la heladera. Además de casa de té, estos lugares también tienen alojamiento. Nosotros no nos quedamos ahí, pero si les gusta el estilo que tiene, es una posibilidad quedarse ahí. Hago mota, asistencia acaban y rebota. Martí. Tiago, mota. Saluda. Somos Marti y Juaco, una pareja uruguaya que se dedica a recomendar turismo y gastronomía en las redes sociales. Recorrimos prácticamente toda la Argentina en auto, así que si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal que nos estás ayudando a crecer y seguir haciendo videos. Y también nos podés seguir en todas nuestras redes sociales con el @de Te Partís la Boca.